Florida hasta aquí Massachusetts y Estados Unidos es muy bonito. ¿Cuántos les gusta el manejar y conocer? A ver, levante la mano. Algunos. Mi señora no era de esas. Decía, no, eso manejar, qué pereza. Pero ya después de este viaje dijo, no, sí, tenemos que seguir haciendo más viajes, tenemos que seguir conociendo, pero es una bendición estar aquí en esta mañana. Y bueno, ¿cuántos quieren aprender un poquito de la palabra? Levante la mano y diga, Señor, ayúdame a abrir mi corazón, a abrir mi mente y que tu palabra hoy quede grabada en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo vengo de Colombia. ¿Algún colombiano aquí? No, me va a tocar quedarme aquí para ganar unos colombianos. A ver, guatemaltecos. Sí. Salvadoreños. Hace falta más salvadoreños. Hondureños. Muy bien. Mexicanos. ¿Qué pasa? Muy bien. Puertorriqueños. A ver, venezolanos. ¿Hay algunos? Muy bien. Dominicanos. Muy bien. Bueno, vengo desde Colombia y en Colombia las carreteras son muchas curvas. Tenemos muchas montañas y la verdad es un reto manejar en Colombia. Y mi papá me contaba esta historia cuando estaba todavía muy joven. Me contaba la historia de una vez de su abuelo. Salieron todos, tenían un camión. Ahí está la foto del camión en los slides. No es ese camión, pero había un camioncito así. Entonces salieron en el camión. Mi papá y mis tíos sabían manejar camión. Ya iban cansados en el camino, ya estaban bien agotados y querían parar a dormir y dijeron, no, mejor vamos a parar, vamos a dormir y vamos a seguir. Entonces mi abuelo le dice, no, pero ¿cómo vamos a perder tiempo? Venga que yo manejo. Y entonces mi papá le preguntaba, pero papá, ¿sí sabe manejar camión? Pues claro, ¿quién no sabe manejar? Eso es fácil. Y entonces él se subió, mis tíos se quedaron en la parte de atrás y se iban a dormir para descansar, ¿verdad? Entonces ellos decían, o sea, uno siempre que se duerme en camión, el camión no se mueve mucho, sino es muy suavecito. Entonces se fueron a dormir y mi papá me cuenta que estaba así descansando cuando de un momento a otro empezó a moverse eso de lado a lado y él empezó así a moverse en el lugar donde estaba durmiendo. Cuando se levanta, ve que mi abuelo estaba en una de las carreteras más difíciles de Colombia y estaba así tratando de bajar y eso era así, haciéndole así para lado y lado. Mi abuelo tenía unos ojos gigantes y yo solo me imagino los ojos así reabiertos, rojos, porque estaban cansados y tratando de manejar. Y entonces mi papá le dice, sí, ve que es que no es tan fácil. Y entonces él dijo, sí, hijo, venga, ayúdeme aquí, paremos aquí. Entonces le tocó parar y a mi papá le tocó seguir a manejar. Pero ahí aprendí en esa historia que no es lo mismo saber que hacer, ¿verdad? No es lo mismo saber que hacer. Uno puede decir, hay muchas personas que me dicen, yo sé inglés. Va, pero háblelo. No, muchos no lo saben, ¿verdad? Es muy diferente saber hacer. Y lo importante y lo que el Señor ponía en mi corazón esta mañana compartir con ustedes es cuánto de la palabra estoy aplicando. Ahora dígale a la persona que está a su lado, ¿cuánto de la palabra de Dios estás aplicando en tu vida? ¿Cuánto de la palabra de Dios estás aplicando? Entonces el título del mensaje hoy, espero que se le quede grabado. No sé si alguno ha escuchado esa frase muy conocida que es ser o no ser, esa es la cuestión, ¿no? Es un poema, una obra, pero hoy vamos a hacerla hacer
o no hacer? Esa es la cuestión, ¿sí o no? Dígale a la persona que está a su lado, hacer o no hacer, esa es la cuestión. Y Mateo 7:24, si usted tiene su Biblia ahí, puede buscarlo rápidamente. Mateo 7:24 es unos versos muy bonitos donde Jesús mismo está hablando y habla unos versos muy claves ahí. Eso de pronto usted va a entenderme más adelante que esto puede ser lo más importante tal vez que nosotros podemos aprender acerca de la palabra. Dice Mateo 7:24, todo el que escucha mi enseñanza y la hace es sabio. Dice, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Esto que habló Jesús aquí es bien importante. ¿Y sabe por qué me llama mucho la atención? Porque él estaba hablando en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el mensaje más largo que dio Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y él estaba en un monte y estaba hablándole a la gente. Usted imagínese Jesús allá en el monte, él estaba hablando y predicándole a las personas. Más o menos, si usted lee en la palabra ahí, eso comienza en Mateo 5. Son 3 capítulos, 111 versículos donde él le está enseñando a la gente y les dice y les enseña y les enseña y les enseña. Y cuando termina todo lo que él les enseñó, cuando él termina, él concluye todo ese mensaje, todo lo que dio, él concluye con este poderoso ejemplo. Dice, son 111 versos y el último verso termina con ese ejemplo del hombre que construyó su casa sobre la roca y el que construye su casa sobre la arena. Entonces, cuando Jesús, y yo me di cuenta de esto, cuando Jesús decide concluir con este ejemplo, Jesús prácticamente les dice, esta enseñanza y todo lo que aprendemos aquí en la iglesia es muy importante. Todo lo que nosotros aprendemos cada 8 días, cada vez que alguien se para aquí y nos expone la palabra, eso es importante. Dice, pero solo escuchando esa palabra no hace absolutamente nada. No hacemos absolutamente nada si venimos solo a escuchar la palabra de Dios. Y eso era lo que Jesús les estaba diciendo a ellos. Es muy bonito mi discurso, es muy excelente, es lo mejor que yo les puedo dar hoy, pero no sirve de nada si no lo pones por obra en tu vida y en tu familia. Entonces hay que vivir las palabras que nos dijo Jesús. Hay que vivir la palabra que está en la Biblia. Y Jesús hace una comparación que a mí me encanta, porque es que es una historia tan corta, pero eso resume tal vez la vida, ¿verdad? Porque en la vida pasamos momentos difíciles, momentos duros, pero dice que cuando estamos en la roca, en la palabra, haciendo y siendo obedientes a la palabra de Dios, vamos a poder sostenernos aún en el medio de los momentos difíciles. Encontré estas frases que dijo Charles Spurgeon, que fue un predicador muy famoso. Dice, oír de un banquete no te saciará. ¿Sí o no? Si yo ahorita le empiezo a describir, uy no, qué rico, un steak bien bueno, no, le va a causar más hambre. No lo va a saciar solo el oír. Dice, el oír hablar de un arroyo no calmará tu sed. La información de que hay oro en el Banco de Inglaterra no te hará rico. El conocimiento que hay un refugio para una tormenta no salvará a un barco de la tempestad.
la información que hay una cura para la enfermedad no sanará al enfermo. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica, no hace absolutamente nada en nuestras vidas. Es necesario poner en práctica y hacer que eso sea una realidad en nuestras vidas. Y dice que oír la palabra de Dios y aplicarla es simple conocimiento. Y hay muchos que tal vez por muchos años pueden asistir a la iglesia y están llenos de conocimiento. Puro conocimiento, se saben hasta los versículos, se saben todas las cosas de la Biblia, conocimiento. Pero la palabra aplicada, la palabra de Dios aplicada es el poder de Dios en movimiento. Jesús quería que la gente viviera en el poder de su palabra. Jesús quiere que nosotros vivamos en el poder de su palabra hoy en día. En este mundo en el que vivimos, ya basta de vivir en una palabra que apenas la predicamos el domingo y salimos de la iglesia y no nos acordamos ni siquiera de lo que predicó el pastor. Ahora lo importante no es acordarnos de lo que predicó el pastor, sino es aplicar la palabra a nuestras vidas y a nuestro corazón. Y eso era lo que Jesús le estaba diciendo a la gente. Él le estaba diciendo: ¿sabe qué? Deje de ser religioso. Deje de ser que me sé la ley, que me sé los versículos, que me sé esto, que me sé lo otro. Eso no sirve de nada si no lo aplicamos a nuestras vidas. Hoy lo único que Dios quiere ministrarnos a usted y a mí es que podamos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Quiere andar en el poder de la palabra de Dios? ¿Quiere andar en el poder de los milagros de Dios? Aplique la palabra que usted ya sabe en su corazón. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Esta iglesia tiene que despertar y hacer lo que la palabra del Señor nos dice que hagamos. Sentarse en la iglesia y escuchar no es suficiente. No es suficiente. Muchos a veces teníamos ese concepto de que voy, me siento, cumplo con el pastor de pronto que me ve allá de lejitos, lo saludo y me voy. No es suficiente eso, porque no se trata de una apariencia. Se trata de ser, se trata de realizar lo que nosotros hemos sido llamados a realizar. Algunos oyen un sermón y aún salen, no se van antes de que termine la reunión. Tal vez en su mente están pensando: uy, me voy a comer unos tacos o unas baleadas, o bueno, lo que usted coma, unas pupusas, no sé, un domingo. Pero no permitimos que la palabra del Señor entre a nuestro corazón y opere en nuestra vida. ¿Sabe qué hace la palabra del Señor? No sé si algunos han ido al mercado. En Colombia tenemos una plaza de mercado, y en la plaza de mercado llevan todos los animales ahí recién que los matan, todo, que los sacrifican, los ponen ahí y los abren por la mitad y los ponen así. No sé, y que se ven todos los huesos y todo. ¿Alguno ha visto eso? Si algunos han visto eso. La primera vez que vio eso, mi esposa casi llora. Dice: ay, no, mire los animalitos, pobrecitos. Y yo le dije: pero cuando está comiendo no dice pobrecitos, sino qué rico. Pero eso es exactamente lo que hace la palabra de Dios. Penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, y ahí es donde se tiene que operar un cambio dentro de nosotros. Dice que la palabra de Dios penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo del alma. Y usted no puede salir de la iglesia, usted no puede salir de la reunión hasta que usted no haya interiorizado lo que Dios le está tratando de ministrar. Eso es muy importante. Muchos salen y de pronto listo, cumplieron, salieron, se ponen nuevamente a hablar sus nuevas conversaciones ociosas, las mismas cosas de siempre, y nunca logran avanzar porque no están poniendo la palabra de Dios por obra. Así que es necesario salir de la religiosidad. Dígale a la persona que está a su lado: voy a salir de la religiosidad. Esto no se trata de saber leyes, esto no se trata de saber palabras, sino es de aplicarla a nuestras vidas. Ser un testimonio verdadero en todas las cosas que hagamos. Jesselyn me mandó un video hace unos días y me gustó muchísimo, porque había una persona que le preguntaba a la otra, le decía: si la gente lo odia a usted,
porque usted es cristiano, eso está bien. Si lo odian, si lo desprecian porque usted es cristiano, eso está bien. Pero si la gente odia a Jesús por su causa, ahí sí tiene que mirar cómo es que está andando usted, porque eso no es valedero. Eso no es valedero. Entonces nosotros debemos ser cristianos verdaderamente por una convicción, por un cambio, por la manera como nosotros aplicamos la palabra del Señor. Cada palabra que escuchas un domingo tienes que aplicarla a tu vida. Y hemos estado hablando, y el pastor ha estado hablando acerca de los valores que tenemos como iglesia. ¿Cuántos se acuerdan un poquito de lo que habló el pastor de los valores como iglesia? ¿Alguien? Mire, esta era la palabra para ustedes, porque algunos casi no se acuerdan de la palabra. Pero los valores que nosotros tenemos como iglesia no son ningunos valores que tal vez el pastor se inventó, que vio frases bonitas y las puso ahí. No, son bases bíblicas que nos ayudan a nosotros a ser la verdadera iglesia. Algo que nos dimos cuenta todos en la pandemia es que la iglesia no son estas 4 paredes, sino la iglesia somos cada uno de nosotros. Y si la iglesia no es iglesia, entonces ¿qué estamos haciendo? Debemos aplicar la palabra del Señor, debemos hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Ahora no le estoy dando este cocotazo, no le estoy regañando, no, solo lo estoy motivando a que use la palabra del Señor para que pueda vivir en el poder sobrenatural que Él tiene para usted en esta mañana. ¿Cuáles son nuestros valores como iglesia? Tenemos primeramente una conexión con Jesús. Ese es nuestro primer valor. ¿Qué tal si nosotros aplicamos eso a nuestra vida? ¿Qué tal si todos los días nosotros hacemos un esfuerzo por conectarnos con Dios? Salir de la religiosidad, salir de, es que mis papás me están diciendo que ore, es que mi esposa me está exigiendo que ore, es que esto, no, salga de la religiosidad y usted mismo haga un esfuerzo por buscar la presencia de Dios, por conectarse usted con Dios. No es algo que nos inventamos, es lo que la palabra del Señor nos dice. La familia es nuestro primer ministerio. ¿Cómo estamos aplicando eso nosotros? ¿Cómo estamos poniendo nosotros a nuestra familia primero? ¿Estamos pastoreando a nuestra familia? ¿Estamos tal vez estudiando la palabra juntos? Y ahí es donde uno se da cuenta, necesito poner por obra más y más. Otro de los valores, amamos a las personas. Amamos a las personas. Sabe que yo ayer estaba preparando este mensaje y estaba en el Starbucks de aquí de Marlboro. Y en ese momento se me cayó lo que estaba tomando, se me cayó el café ahí a la mesa, se me quedó y me tocó levantarlo. Y en ese momento pensé, bueno, si estas personas se dan cuenta que yo soy cristiano, y si yo no levanto mi reguero, y si yo no dejo las cosas mejor como las había encontrado, van a pensar, esos cristianos son unos cochinos. Esos cristianos son unos sucios. Esos cristianos no les importa el trabajo de la gente. Pero como a mí me interesa mi testimonio, porque yo no represento solamente a mi vida, sino represento la iglesia del Señor Jesús. Yo levanté, yo fui, cogí unas servilletas, limpié, dejé lo mejor que pude y les dije que Dios les bendiga, que tengan una buena noche y que puedan tener una excelente semana. Me fui de ahí. ¿Qué imagen van a tener de mí? Van a tener una imagen que de pronto, oiga, esta persona sí ama tal vez nuestro trabajo, ama lo que nosotros somos, respeta lo que nosotros somos. Y se veía que eran jóvenes muy distintos a lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia, nuestros principios. Pero ¿cómo vamos a llegar a ellos? ¿Con leyes? ¿Vamos a llegar a ellos con juzgando? No. Vamos a llegar a ellos con el amor de Jesús en todo lo que nosotros hagamos. Y eso es la iglesia siendo iglesia, saliendo de nuestra religiosidad en todas las cosas. Somos generosos, estamos aplicando eso, estamos aplicando el ser generosos, tenemos un espíritu de excelencia, somos adoradores, honramos, todo eso hace parte de los valores que nosotros tenemos como iglesia. Y debe haber un esfuerzo por cumplir y por ser cada uno de estos valores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se comprometen a ser obedientes a estos valores? Diga amén. Amén. Vamos a mostrar lo mejor de nosotros. ¿Sabe qué me interesa? Que en la palabra más adelante Santiago,
que era el hermano de Jesús, él no creía en Jesús cuando él estaba en vida, sino que él creyó en Jesús cuando vio la resurrección. Y él después escribe unas cartas o un libro, o hace como unas prédicas y las escriben. Y yo creo que él estaba muy inspirado en el Sermón del Monte. ¿Y sabe qué dice en Santiago 1:22? Si lo tiene ahí lo puede anotar. Dice Santiago 1:22: pero sean hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. ¿A quién engaña usted cuando solo viene a escuchar la palabra? ¿A Dios? No, a nosotros mismos. Porque escuchamos, y yo tengo un grupo de jóvenes ahí en la Florida, y yo les digo, no pierdan el tiempo en la iglesia. Porque usted sabe que en la iglesia también se puede perder el tiempo. Porque llegan a la iglesia, se sientan y están ahí, de pronto ahí, pensando por allá en cualquier otra cosa y se van. No les quedó nada, perdieron el tiempo, perdieron 2 horas que fueron a la iglesia. Y yo les digo, y ustedes no pierdan el tiempo. Si van a estar en la iglesia, estén con todos los 5 sentidos puestos en la palabra del Señor. Y ahí es donde va a recibir la bendición. Y yo les digo, siéntese al frente, lo más al frente que pueda. No pierda la oportunidad de recibir la palabra de Dios. No pierda la oportunidad de escuchar lo que Dios tiene para su corazón. Y eso es lo más importante. Y dice, porque cuando, el versículo 23, porque cuando alguno, ok, ahora tenemos traducción. Escucha. Sí. Oh. Bueno, mientras tanto. Oh, there we go. Ahora sí. Entonces dice, porque cuando alguno es oidor de la palabra When someone is a listener of the word y no hacedor de and ella, not a doer of it, dice, este hombre es semejante al que mira su cara natural a un espejo. this man is just like the one who looks at their face in the mirror. Se mira a sí mismo y se marcha, He looks at himself and he leaves, y enseguida se olvida cómo era su and rostro. he forgets what his face looks like. Dice, pero el que presta atención But that who pays attention a la perfecta ley de la to the libertad, perfect law of liberty escuche esto muy bien, y persevera en ella, and perseveres in it sin ser oidor olvidadizo, without being forgetful, dice, sino hacedor de la obra, but a doer of the word. Santiago 1:22, Okay. dice, será bienaventurado en todo lo que hace. This one will be blessed in all that he does. No dice que el que escucha la palabra será bienaventurado, It doesn't say he who listens to the word will be blessed, porque todos podemos escuchar la palabra because we could all listen to the word y algunos tener resultados and have diferentes. different results. ¿Por qué? Why? Porque hay algunos que oyen la palabra Because there are some that listen to the y word la aplican and apply it rápidamente a sus vidas. quickly to their lives. Hay otros que la escuchan, Some of them listen to it, escuchan mucha palabra, listen to a lot of word, pero no aplican but nada de ella. don't apply any of it. Pero dice que el que la aplica So it says that person who applies it será will bienaventurado be en todo lo que blessed hace. in everything that they do. Diga, voy a ser Say, I will be bienaventurado blessed en todo lo in que hago. everything that I do. Soy bienaventurado, I diga, am blessed en todo lo que in hago. all that I do. Y yo le voy a dar solo 3 consejos And I'm going to give you three advices de today. lo que usted puede hacer para convertirse en un hacedor de la palabra. What you can do to become a doer of the word. Y lo primero And the first thing es, ¿cuántos tienen un teléfono esta mañana? is, how many of you guys have a phone this morning? A ver, ¿cuántos tienen teléfono? How many of you guys have a phone? Muy bien. All right. Mire, esto es algo que yo hago. So this is something that I do. Yo cuando escucho la palabra, When I listen to the word, tomo notas. I take notes. Tomo notas. I take notes. Le aconsejo, I advise you, tome notas. take notes. Solo abra el celular Just y open abra your las cell notas. phone and open your notes. No abra el celular y ábralo en Instagram Don't open your cell phone and go to Instagram o el or Facebook. Facebook. No, No. abra en la aplicación de las notas Open up the note application y tome notas. and take notes. Ese es el consejo número That's 1. number one advice that I have for you. Y lo primero es oír atentamente. And the second thing is listen and pay attention. La palabra dice, hay un concepto en la Biblia
There's a concept in the Bible que está en Éxodo, that is in Exodus que Dios les dice a la gente, si oyereis oyendo. that it says, if you listen hearing, Y qué bueno que está mi esposa aquí a mi lado, and I'm glad that my wife is next to me, porque yo a veces ella me dice algo, because sometimes she tells me something. por favor saca la basura. Can you take out the trash? Y yo, sí, 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 Yeah, sí. Y estoy por allá en otra cosa. And I'm doing something else. Yo solo estoy respondiendo, I'm just responding, pero no estoy poniendo atención a lo que but ella I'm me not está paying diciendo. attention to what she's telling me to do. Después por la noche So at sigue la night, basura ahí if the trash is still there, y ella me dice, oye, no has sacado la and basura. she'll say, you haven't taken out the trash. Yo dice, ay, pero no me habías He acordado. said, but you didn't remind me. No, que sí le había I dicho, was like, hombre. yes, I told you. Pero yo no estaba poniendo atención But a I lo wasn't que paying me estaba attention to what she diciendo. was telling me to Ahora do. tenemos que oír la palabra We oyéndola. need to listen to the word, listening to it. No solo ahí como que porque alguien está hablando ahí al frente, pues No. hay como que, bueno, ahí alguien está hablando y usted como en la mente, en otra cosa. Not just like listening to what someone is saying, but hearing what they're Sino saying. usted está poniendo atención, But you're paying attention, atentamente. attentively, with Dice, paying attention. Trata de retener la palabra. Try to retain the word. Trata de retener la Try to palabra. retain the ¿Qué word. versículo fue el que leímos al principio? What verses did we read at the beginning? Matthew 7, 7:24. Acuérdese de 24. eso. Muy bien. Remember that. Good job. Acuérdese de eso. Remember Entonces, that. siempre trate de retener So- la palabra. Always try to retain the word. Escuche con inteligencia. Listen with intelligence. Escuche con inteligencia. Listen with intelligence. Hay gente que mira las noticias There's people that look at the news y no están escuchando con and they're inteligencia, not listening with intelligence. sino que todo lo que le está vendiendo usted está así. But everything that they're selling to you, you're like, yes, yes, sí. yes, yes. No. No. Hay que escuchar con You have to inteligencia. listen with intelligence. Hay que escoger You have to choose cuando usted escucha con inteligencia. when you listen with intelligence. Y dice la palabra también, el perezoso desea y Says- nada alcanza. Oh, the lazy one wants to do a lot of things, Uy, but yo he des- doesn't reach anything. Yo deseo crecer en la I palabra would de say, Dios. I want to grow in the Word Uy, of yo deseo God. crecer en mi Oh, relación I con want to Dios. grow in my relationship with God. Y esas son de las metas que se ponen al And principio those de are año. those goals that we place at the beginning of the year. Pero no están poniendo ni siquiera un esfuerzo al escuchar la palabra But we're con not even atención. putting the effort to listen to the Word of God. Entonces es ahí donde debe haber un cambio. So en that's where nuestras there needs to vidas. be a change in our lives. Lo primero, The first thing, oír atentamente. listen with attention. Lo segundo, haga así. The second, go like Haga this. así. Segundo, Second, reflexionar. reflect. Reflexionar. Reflect. No por nada la palabra siempre nos dice medita en la palabra. There's a reason why the Word always tells us meditate in the Word. Y reflexionar en la palabra es And to simplemente pensar en esa palabra. Meditate in the Word is to think of the Word. Puede ser solo un versículo, It could be just one verse, pero usted está pensando en ese but you're versículo. thinking of that verse. Usted está pensando tal vez en esa frase But que dijo you're el pastor, thinking el on predicador. that phrase that the preacher, the pastor spoke on. Y por eso aquí yo puse la imagen de una vaca. And that's why I put the image of a cow. Entonces, ¿qué hace la vaca con la comida? What does the cow do with the food? Rumiar, ¿sí o no? It chews, right? Hay algunos que comen chicle así. Some of you guys eat your gum like this. Y rumiar. You just, Y eso chomp es lo on que hay that que hacer gum. con la palabra. and that's what you need to do with the Word. Siempre que tenga un versículo, Whenever you have a verse, piense en una vaca think of a cow y entonces procésela. and process it, and Y process procese it, la and palabra. process the Y Word, piense en ella. and think of the Word. Dices que el Señor me va a Because bendecir the Lord is going to bless me. a medida que yo aplico la palabra. And how I apply the Word. Y entonces medite en eso. So meditate in that. Y chue. Chew it. Mastícala. Mastíquela. Mastíquela. Mastíquela todos los días. Chew it every single day. Que cuando el pastor predica una palabra aquí el domingo, That when a pastor preaches a word here on Sunday, usted no sale y ya de una vez se olvidó qué pasó. you don't get out of here and then forget what was Sino- spoken, Mastíquela. but you're still chewing on the word, Reflexione en esa reflecting palabra. on that word, Reflexione en lo que Dios está reflecting tratando de on decirle. what God is trying to tell Y you. ahí va a lograr que eso se haga una And realidad en then su vida. you will accomplish for the word to become a reality in your
life. Permita que esa palabra baje a su espíritu, Allow for that word to come down into your spirit, que de su mente that in your mind eso se interiorice that could be y internalized, que se haga una realidad en su and that could become a corazón. reality in your heart. Porque es que esa es la palabra, Because el poder de la that is palabra. the power of the word. Tiene que darle tiempo You have to give it time a que la palabra for the word opere en su vida. to operate in you. Tiene que darle tiempo a que la palabra opere en su vida. You have to give it time for the word to operate in your life. Dios siempre habla y da la comparación de la palabra como una semilla. God always speaks and compares the word to a seed. Así que lo que siempre damos aquí el domingo es So una semilla. what we give to you every Sunday is a seed. Y usted es ese terreno en la que se está sembrando esa And palabra. you are that land where that seed is being sown. Y si usted deja que esa semilla So if you allow for that seed entre en su to corazón, come into your se heart, plante en su vida, let it be planted in your life, eso va a dar un then fruto that will abundante en su give corazón. abundant fruit in your heart. Eso va a dar un fruto abundante. That will give an abundant fruit. Amen. Número 3, porque veo que se están aburriendo. Number 3, because it looks like you guys are being bored. Número 3. Number 3, No es suficiente solo con saber. it is not enough to know. No es suficiente con saber. It is not enough to know. No es suficiente con escuchar un buen sermón. It is not enough with listening to a good message. ¿Sabe qué es que la pandemia hizo tantas cosas? So, the pandemic did so many things. Porque ahora la gente, no sé, va a YouTube y escucha un montón de predicadores, Because now ¿verdad? you go to YouTube and you can listen to all types of preachers. ¿Cuántos alguna vez han hecho eso? I mean, how many of you guys have done it? Come on, lift your hands up. Algunos dicen, no, me da pena con mi pastor. Some of you say, oh no, sorry, pastor. Y empiezan a criticar, ¿no? And you start criticizing, No, right? es que ese pastor no predica como así como a mí me gusta. No, that pastor y doesn't esto, preach how I like him y to empieza, preach. no, y este se viste así. And no you me say, oh, gusta that como one dresses sí. that Y way. empiezan a criticar al And- pastor And we start just y a comparar pastores. comparing pastors. Pero ¿sabe cuál debe ser su pregunta? But which should be your question? ¿Cuánto de lo que están predicando allá arriba How much of what they're giving out, estoy preaching, aplicando en mi am corazón? I applying in my heart? ¿Cuánto de lo que estoy escuchando How alrededor much of what I'm hearing around estoy me aplicando a am mi vida I diaria? truly applying in my Porque daily eso es life? verdaderamente lo que va a cambiar mi vida y va a Because cambiar mi destino. That's what truly is going to change my life and my destiny. No es el escuchar muchos It's sermones, not just listening to a lot of sermons, sino es el aplicar but lo que it's escuchamos applying to what we're y hearing, hacer realidad lo que nosotros and estamos making aprendiendo. it a Denle un reality to aplauso what al we're Señor. learning. Give him a mighty hand in worship. Entonces debe haber un esfuerzo por cumplir la palabra So de there needs Dios. to be an effort to fulfill the word Por of eso les God. decía ese verso de Proverbios 13:4, That's why I gave you that verse of Proverbs 13:4. porque el perezoso desea muchas cosas. Because the lazy person longs for many Uy, me things. gustaría esto, me I would gustaría lo like otro. to do this. I would like to do that. No termina haciendo nada porque no se esfuerza. But he doesn't do anything because he doesn't put the effort in. Y poner la palabra en práctica significa hacer un And to esfuerzo. put the word into practice means to make an effort. Y a veces para algunos el leer la palabra es difícil. And to some of you, maybe reading the word is hard. No la entienden. You don't understand it. Y uno dice, "Uy, pero leo esto, pero esto es como una locura, And no you're saying, entiendo." I'm reading and I don't get it. Pero hay un esfuerzo que usted debe But hacer. there's an effort that you must do. Sabe que conozco un gran pastor I know a great pastor, y ese pastor al principio de su vida cristiana no entendía la palabra de and Dios. at the beginning of his Christian life, he didn't know the word of God. Pero él le puso esfuerzo. He didn't understand it, but he would put his Él se effort. ponía la palabra de Dios en la He cabeza, would se put ponía la his Biblia Bible on his head. y empezaba, Señor, ayúdame a entender la palabra. And he would say, Lord, help me Ayúdame a que esto understand sea the word. rema en mi vida. Allow for this to become rhema in my life. Así que si usted de pronto no entiende la palabra So del if you Señor, don't understand the word of ponga un God, esfuerzo en la palabra put de an Dios. effort into the word Póngase of aunque sea God. la palabra así en su cabeza y dígale, Señor, no entiendo, pero Put the ayúdame a Bible entender la on your palabra del head Señor. and say, I don't understand, but help me understand your word. Ayúdame a que esto sea una realidad en mi vida. Help me so this could become a reality in my Porque sé de life. que aquí viene tu bendición. Because I know that this is where my blessing comes A from. medida que usted va a empezar a hacer la palabra del As Señor, you begin doing the word,
eso of le va God, a traer bendición that a will su bring vida. you blessings to ¿Cuántos your dicen life. amén? How many of you guys say amen? ¿Cuántos se van a poner la Biblia encima How esta many of you guys are semana? going to grab the Bible and Dice, put it in Señor, your no head entiendo de and pronto say, lo que I dice don't aquí en la understand palabra, it, pero quiero entender lo but que tú quieres I decirme want a to mí. understand what you want to Le tell cuento, me. ese pastor es un maestro en la Biblia. That pastor is a teacher of the word. Usted se va a convertir en un maestro en la palabra You del are going to Señor. become a Usted va a teacher of the entender la word. palabra del Señor, You're mejor going dicho, to como la suma understand del the 1 word más 1. like 1 plus 1. Eso va a ser facilito. That's going to be so easy for Pero debe haber you. un esfuerzo por poner la palabra del But Señor there en needs to be práctica. an effort to put into practice Es God's word. importante apropiarnos de esa It's bendición. important to just grab hold of Así that que cada vez que blessing. tú vengas a la iglesia, So every time that you come to dentro de church, 8 días, hoy les voy a in dar un 8 pase days, gratis, I'm going to give you 1 free pass. pero dentro de 8 días, But in 8 days, usted se va a sentar ahí, you're going to sit here, pero usted va a tener una actitud but you're going diferente. to have a different Usted va a attitude. tener su cuaderno de notas. You're going to have your notebook. Usted va a empezar a escribir los versículos que el pastor está predicando. You're going to start writing down the verses of what God Usted va a is, empezar a of what escribir the los pastor is puntos. telling you. You're going to start writing down the Usted va a points. empezar a escuchar escuchando. You're going to begin listening, hearing. Yo tenía un pastor en Colombia. I had a pastor in Yo Colombia. llegaba a la iglesia, yo era bien joven, That I tenía was- por ahí como unos 19, 20 años. I was young, I was about 18 or Entonces yo 19. me sentaba por ahí en el medio de las And I would sillas sit there in the middle of the chairs. y preciso cuando él me miraba a mí, yo And- empezaba a bostezar. And whenever he would look at me, I would just yawn. Preciso. It was just my luck. Y él me decía, es que ahí hay un espíritu. He said, there's a spirit in you, he would say. Y sabe qué, yo creo que eso es verdad. And I think that's true. Porque el enemigo no quiere que yo escuche la palabra. The enemy doesn't want you to listen Él to no the quiere word. que yo la haga realidad. He doesn't want it Y to become a entonces a veces reality in pone my life. pereza, a veces So pone he'll cansancio. put tiredness and Pero ahí es donde laziness. usted tiene que poner un esfuerzo. Well, that's where you have to put an De effort pronto in. si usted dice, no, si me siento me va a quedar dormido, entonces me paro atrás, empiezo a So- caminar como un león de so- lado a lado, pero no me voy a perder lo que la palabra del Señor me quiere enseñar. Amen. Maybe if you're falling asleep, just get up and start walking back and forth like a lion, but you can't let the enemy steal Escuche the word esto, from you. cuando eres hacedor de la palabra, When you are a doer of the te word, conviertes en un hombre que construye su casa sobre la you roca. become like that man who built his house Y on the eso rock. es lo más importante And en that tu is the vida. most important thing in your life. Eso es lo más That importante is en the tu most vida. important thing in your life. Yo di mi vida a Jesús cuando era muy joven. I gave my life to God when I was a young Mis man. padres eran pastores. My parents were pastors. Pero hubo un momento donde yo tuve que tomar la decisión But- de seguir tal vez escuchando mensajes o hacer que eso fuera una And realidad then there en was mi a vida. point in my life where I could continue listening to people preach, or was I going to make that a reality into my life? Yo tenía como unos 12 años cuando yo decidí rendir mi vida And I was completamente a about 12 years Jesucristo. old when I decided to surrender my life to Jesus Christ. No solo para escuchar más mensajes, sino para servirle con mi vida. Not just to listen to more preachings, but to serve Him with my life. Y esa es la decisión más importante que yo he tomado And that's the most important decision I've made in my life, en toda mi vida. in my entire La más life. importante. The most important one. Y en diferentes momentos de mi vida In different moments of my life, experimenté lo que Jesús hablaba en Mateo I 7:24. experimented what the word talks about in Matthew 7:24. Llegó la lluvia, The rain came, las tormentas llegaron a mi vida, wind blew, and the storms came to my life. las mareas subieron en mi vida. The storms raised. Pasé momentos muy difíciles. I went through very difficult Yo times. vivía en Colombia. I was living in Colombia. Mi padre murió de una manera repentina. My dad died all of a sudden. Vinimos aquí a Estados Unidos un poco desubicados. We came here to the U.S. a little No disoriented. sé si eso les pasa a todos nosotros, pero I uno don't know llega if aquí that como que no happened to sabe ni you, qué hacer. but you arrived to this country and you don't know what you're going to do. Fui al primer restaurante, iba a pedir una Coca-Cola The first restaurant I went to, I ordered a Coca-Cola. y traté de pedirla y yo dije, pero ¿y esto cómo se dirá en inglés? And I was saying, how do you say Coca-Cola in Entonces yo English? dije, no, pues pongámosle el acento. Well, let's put the- Coca-Cola. I was like, can I have a Coke? Y el Señor no me entendió. And the guy didn't Los understand que me. estaban a mi lado se rieron. People around me Al laughed final at ya me me. trajeron una Coca-Cola, ya me hice medio entender. In the end, they brought me the Coke. Después, más adelante, tuve un tiempo After a time donde duré enfermo 2 años. where I was sick for 2 years, La verdad pensé que iba a morir. where I thought I was going to die.
En muchos momentos pensé que ese era el final de mi vida. And many times I thought that was the end of my Pero saben que life. yo veo hoy But you know what I see mi vida, today? todo lo que Dios ha My hecho life en and mí, everything that God has done in me. y digo, vale la pena And I poner mi see vida en la it's roca. worth it to put my Vale la life pena on the rock. construir nuestra vida It's sobre la worth to roca. build our lives on Vale the la rock. pena hacer que la It's palabra de Dios sea una worth realidad to en nuestro make the corazón. word of God a reality Porque in our aunque las hearts. tormentas Because vengan, even though storms may porque aunque rise, los momentos difíciles se suben, it may be difficult moments may rise. Jesús nunca permitirá que tu vida se derrumbe. Jesus will never allow for your life to fall overboard. Nomás mire a mi esposita Just look at my wife y míreme a mí. and look at me. Los milagros existen, hermano. Miracles exist. Un hombre como yo con una mujer como esta. I'm not gonna translate that. A man Esos like son me los with a girl milagros que like Dios that, hace. those are the miracles that God does. ¿Y sabe por qué Dios me dio esos premios? And you know why God gave me these rewards? Por oír la palabra de Dios. For listening to the word of God. Pero por hacerla una realidad en mi vida But to todos make los it a días. reality every day. No solo por decir, ay, tan bonito la To predicación say, del oh, pastor. how nice was the preaching of the Sino por pastor. decir, pastor, sabe que yo necesito But say, cambiar hey, en esas pastor, áreas. I need to change Si el in pastor those está predicando areas. acerca del arrepentimiento, If the pastor's preaching of repentance, yo soy el primero que me tengo que I need to be arrepentir. the first one to Yo soy el repent. primero que tengo que It needs cambiar. to be the, I'm to be the Si el first one that pastor needs to está change. predicando acerca del perdón, If a pastor's preaching on forgiveness, yo soy el primero que tengo que I'm the perdonar. first one that needs to forgive. Nunca voy a ser demasiado grande para no I'm aprender. never going to be too big to not continue Es learning. más, cada vez que crezco en la But palabra del every time Señor, I grow in the word, necesito, aprendido a saber que necesito más y más de Él. I've learned that I need more and more of Him. Cada día más y más de Él. Every day, more and more of Him. En estos años he aprendido que el problema no son las lluvias, In these years, I learned that the problems are not the rain, ni las inundaciones, ni los vientos fuertes. nor the streams that rise, nor the strong winds that blew. Porque en la vida nos enfrentamos absolutamente todo. Because in life, we will encounter everything. Lo más importante es nuestro fundamento. The most important thing is our foundation. No pongas tu mirada en la lluvia. Don't put your look, No, your no sight mires a on the los rain. vientos. Don't look at the wind. Hoy tienes que mirar directamente a Jesús. Today, just look directly at Y Jesus decir, Jesús, tal vez he estado mucho tiempo en la and iglesia. say, Jesus, maybe I've been in church for a long Tal time. vez aún me he cansado de escuchar sermones. Maybe I'm tired of listening to so many sermons. Pero hoy quiero decirte que quiero hacer de esa palabra que se está But predicando today, una realidad I en want mi to tell vida. you, I want to make that word a reality into my life. Porque esa es la única manera Because that is the only way que yo voy a cambiar that I will y change que mis circunstancias and van a that my cambiar. circumstances will change. Si tú estás atravesando momentos If you're going through difíciles, difficult times today, tal vez es tu primera vez en este maybe lugar. it's your first time in this place. Hoy Dios quiere darte una Today, invitación a God ti wants to give you an invitation to y you. decirte, no es solo es escucharme, And He's saying, don't just listen to me. es experimentar lo que yo tengo para It's ti. experimenting what I have for Es you. experimentar lo que Jesús hizo en la cruz It's para ti. experimenting what Jesus did in the cross for you. Tienes que experimentar la palabra You need del to Señor. experiment the word of God. Hoy esta es una invitación para ti. This is an invitation for Y you. así lleves mucho tiempo hoy en la iglesia. And even if you've been in church for a long Tienes que time, decirle, Señor, you ayúdame need to say, Lord, help me a aplicar tu to palabra. apply your word. Ayúdame Help me a aplicar lo que tú me estás apply hablando. what you are telling Mateo me. 6:33 Matthew dice, 6:36 en el says, mismo sermón que Jesús les enseñó, in the same sermon that Jesus en ese taught, mismo sermón Jesús les dice, in that same sermon, mas Jesus tells them, buscad primeramente el reino de Dios y su but justicia, seek first the kingdom, y todas estas cosas and everything os else serán will be añadidas. added on to you. Lo que tienes que esforzarte esta What semana you need to be making an effort y on el this resto de week tu vida and the rest of your life es hacer que la palabra de Jesús sea una realidad en tu is vida. to make the word of God a reality in your life. Ahora es hacer Is to do o no hacer. or to not do. Esa es la cuestión. That's the question. Y estamos en la iglesia And we are at church para hacer la to palabra de do Dios. the word of Somos la God. iglesia We are the church para hacer la iglesia afuera, to be the church para outside, mostrarles a las to personas show people que hay oportunidad, that there is an que hay opportunity, amor,
that there is love, que hay restauración that there is y que restoration, Dios puede hacer and grandes that God cosas en could do nuestras great vidas. things in your lives. ¿Cuántos dicen amén? How many of you guys say amen? ¿Cuántos están dispuestos a poner la palabra Are de you Dios guys por obra? willing to put God's word Eso es lo into único que usted practice? tiene que aprender hoy. That's all you have to learn today. Tal vez usted no escuchó hoy una palabra que lo hiciera llorar, Maybe you didn't listen to a word that would make you cry. pero ¿sabe qué? But you know what? Esta palabra puede cambiar su vida, This word could change your life porque puede convertirlo de un simple oidor because it could transform you from a listener a un hacedor de la to palabra a de Dios. doer of the word Y of eso es lo God. más importante. And that's the most important thing. No seamos cristianos Let's not be Christians emocionales, that are emotional porque la emoción se va en un because instante. emotions leave in an instant. Seamos cristianos But let's be Christians de convicción, of de conviction, principios of principles que nos lleven a ser la luz that take us to be the light allí afuera en medio de las outside in the tinieblas. midst of darkness. ¿Cuántos dicen amén a How many of you eso? guys say amen to Póngase en that? pie ahí donde está. Stand up where you are. Y va a cerrar sus ojos ahí And you're going to close your eyes there where you are. y con todo su corazón usted mismo va a hacer una oración delante del Señor. And with Y all your heart, you're va a going decirle, to do a Señor, prayer there. ayúdame. Say, Lord, help me. Muy humildemente usted le va a decir hoy, Señor, ayúdame You're going to say, Lord, help me a hacer que tu palabra sea una realidad en to mi make vida. your word a reality A in my poder life, aplicar, Señor, tu palabra. to be able to apply your life, A hacer realidad todas las promesas, Señor, que tú me has dado. to just grab hold of all the promises that you've given me. Ayúdame, Señor. Lord, help me. Ayúdame. Lord, help me. Ayúdame, Señor. Lord, help me. Mírame por un momento. Look at me for an instant. Jesús cuando estuvo con la gente en aquel entonces, 2000 años atrás, Jesus, when he was with the people over 2,000 years ago, él tuvo un problema con algunas personas. he had some problems with some people. Y el problema fue con la gente religiosa, And the problem that he had was with the religious people, con la gente que se suponía que representaba a Dios y la palabra de Dios. the people that were supposed to represent God and his word. Y él les decía, ustedes siempre están allí haciendo oraciones largas y haciendo estas cosas y diciendo las cosas correctas. He says, you guys are there making these long prayers and doing all these correct Decía, things, pero su corazón está fuera but your lejos de mí. heart is far from me. Y el problema de Jesús no era que la gente no supiera las leyes o no, The problem with Jesus wasn't that people would know the law or not, o que la gente supiera la palabra o no. or that the people would know the word or not. El problema de él es que el corazón de la gente estaba fuera del amor de Jesús. His problem that people were outside of the love of Jesus. Ellos no eran personas que creyentes en Dios They weren't people that were believers of God porque en su corazón amaran a Dios, because in their hearts they loved God, sino por meramente unas cosas que leían en las escrituras. but it was just for whatever they were reading in the scriptures. Y hoy Dios nos está confrontando con una generación And today God is confronting us with a generation que está mirando a nuestras who's vidas looking at our lives. y que van a ver puras reglas Are they going to see rules o puras palabras aprendidas, or just words that we've learned? o van a ver una vida totalmente rendida al Or Señor, are they going to look at life surrendered to the Lord? verdaderamente con un corazón rendido delante Truly de with a Dios. heart surrendered before the Lord. Necesitamos despertar, We need iglesia, to wake up, church. mostrarle a la gente We need no to un show poco de people cosas escritas en la not a palabra, whole bunch of written things, sino una palabra de Dios vivida con but el a corazón. word of God that's living Una within our fe hearts. genuina. A genuine Que si faith. decimos amamos a Dios, lo amamos That con if we todo say nuestro we love corazón. Jesus, we love him with all Que of si our hearts. decimos oramos a Dios, If we oramos say we con todo pray, nuestro we pray with all of our corazón. Que hearts. si decimos somos If we cristianos, say somos cristianos we're de todo believers, we're corazón. believers No with all of porque our lo hearts. leemos, sino Not porque lo because
we read it, but somos. because we are it. Y no somos oidores, We're sino not somos just hacedores de listeners, la but we palabra are de doers of Dios. the word of God. Eso es lo que el mundo está That esperando is de what the todos world nosotros. is expecting from all of us. Experimentar el verdadero To poder de experiment the Dios. true Jesús power en of algún God. momento se puso bravo y tiró las mesas. Jesus in one moment got mad and flung the Dice, no me tables. gusta esta He says, I religiosidad. don't like what you guys are Porque en vez de doing. acercar las personas al corazón de Dios, Because ustedes las están alejando. Instead of you guys drawing people closer to God, you're A pushing them causa de la away religiosidad. because of religion. Debemos dejar la religión a un lado We need to leave that aside y aplicar la palabra del and Señor. apply the word of God. Amar a la gente, Love people. amar a los que están Love alrededor de those around nosotros, us. no juzgar, Not judge them, sino mostrarles but el show mejor them camino, the que es el better camino way de that is the word Jesucristo. of Jesus Christ. Hay que amar a la We have gente, to love God, hay que love people. despertar We iglesia. have to wake up, church. Ustedes son la iglesia. You are the church. Y lo que la gente vea en ustedes, And what people see in you, eso es lo que la gente creerá de Dios. that's what people will believe Por eso es of muy God. importante que That's why it's apliquemos la very palabra a nuestras important vidas. that you apply the word into your Ahí donde life. está, simplemente Right there, levante sus where brazos you al are. cielo y dígale, Señor, Say, God, ayúdame. help me. ayúdame a aplicar la Help me palabra del apply the Señor. word of God. De nada me sirve saber si no lo aplico. It's worth nothing if I don't apply it. De nada sirve, Señor, It's el not- conocimiento Knowledge is not worth it sin la fe, sin esa without virtud. faith, without that virtue. Hoy, Señor, ayúdame Lord, a help me today despertar to wake up, y a ver, Señor, to see lo que tú tienes para mí. what you have for me. Señor, tú tienes la mejor bendición para mí. God, you have the best blessing Y tú for ya me. me has dado la palabra. And you have already given me the word. Ahora ayúdame a vivir en Now ella. help me to live in it, Ayúdame a God. vivir en el poder de la Help me to palabra. live in the power of the Ayúdame a word. vivir en el poder de lo Help me to sobrenatural. live in the power of the Ayúdame supernatural. a vivir, Señor, Help me live, en el Lord, poder, Señor, in the power, tuyo. in your que no hay power. nada que sea That there's imposible, nothing that's Señor. impossible. No hay nada que sea There's imposible nothing para that's ti. impossible No hay for nada you. imposible para There's ti. nothing impossible Señor, for tal you. vez llevo muchos años en la iglesia. Maybe I've been in church for a y long tal vez estoy time, viviendo momentos muy and difíciles. I'm living very difficult moments. Hoy, Señor, yo sé Today, Lord, que I en know ti that in tú no you, dejarás you que mi vida se will derrumbe. not allow for my life to fall. Tú no permitirás que mi vida se derrumbe. You will not allow my heart to Tú dissolve. no permitirás, You will Señor, not que mi vida se allow vaya for my life al abismo, to go overboard, sino que tú me salvarás. but you will save me. Tú me darás el poder You will give me the de power estar firme to be todos firm los días de mi every vida. day of my life. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Si tú estás aquí hoy por primera And if you're here vez, for the first time, me gustaría que pusieras tu mano en el corazón. I would like for you to put your hand in your heart. Y toda la iglesia vamos a ayudarles en esta And oración. the whole church, we're going to help them with this prayer. Y en esta oración simplemente tú le vas a pedir a Dios And que in this prayer, you're going to ask God Él entre a tu vida that He could enter your life y que puedas construir tu vida and sobre la that you roca que can es Cristo. build your life upon the rock that is Jesus. Ahí donde estás vas a repetir después de mí. Right there where you are, Señor Jesús, say, Lord Jesus, hoy reconozco today I recognize que te necesito. that I need you. Hoy reconozco Today I recognize que te necesito that I need you como el Salvador like the Savior de mi vida. of my life. Estoy arrepentido. I repent, Lord. Limpia mis pecados Wash me from my sins con tu sangre preciosa. with your blood Escribe mi nombre and write my name en el libro de la in the vida book of life y no lo borres and jamás. don't ever erase it. De hoy en adelante From now on, quiero construir mi I vida want to build my life sobre la roca upon the rock que eres tú, that is Jesus, Cristo. Jesus Te doy Christ. gracias, I Dios, thank you, en el nombre de Jesús. Lord. Amen Amén and amen. y amén. Dale un fuerte aplauso al Amen. Señor. Si hoy hiciste If you made that prayer, esa oración por primera vez, if you made that prayer, tal vez estás aquí o tal vez nos maybe estás viendo a través del you're internet. here in this place or you're watching us online. Con esa simple oración With that prayer, estás aplicando lo que la you are palabra applying de Dios dice, what the Word of God que says. si confiesas con tu If you boca confess with your mouth, eres salvo. you are saved. Ahora queremos conectarnos Now we want to contigo connect with you
Así que al final de la So at reunión the allí end atrás van a haber algunos of the meeting, there's colaboradores. going to be some people in the back that are Van a here. estar de pronto orando también They're por going to be ti si praying for necesitas you oración. if you need prayer. Pero queremos conectarnos But we contigo are going to connect with you. y queremos saber quién eres, And we want to know who you are, por qué orar por what to ti pray for, y ayudarte en tu nuevo and caminar to con help you Cristo. in your new walk with Jesus. Si tú llevas aquí muchos If años you've en been la here for iglesia, many years in this church, déjame decirte algo. let me tell you something. Tu vida Your life está sobre la roca, is built upon the rock, que es Cristo. that is Jesus Y Christ. Él And He te da la habilidad will give you the ability de soportar to withstand los vientos, the winds, las mareas the waves, y las corrientes que tal vez han tratado de venir a tu vida. and the big currents that have tried to come over your life. Estos dos hombres de los que habla Jesús These two men in which Jesus talks about tenían algo en común. had something in common. Los dos habían escuchado la palabra de Dios. Both of them had heard the word of God. Los dos habían recibido lo mismo. Both of them had received the same thing. Pero lo que hace la diferencia But what makes a difference es que uno fue hacedor de la is palabra. that one was a doer of the word. Así que ahí donde estás vas a hacer la última So oración. right there where you are, you're Y going to vas do a the last decirle, prayer, Señor, and you're going to say, Lord, ayúdame a ser diligente. help me to be diligent. Ayúdame a ser diligente. Help me to be diligent. A poner la palabra de Dios To en put práctica. the word of God in practice En todas las cosas. in all the things. Porque yo sé Because I know que no hay nada imposible that there's para ti. nothing impossible for you. No hay nada imposible para There's ti. nothing impossible for you. Dile, Señor, no hay nada imposible There's para nothing ti. impossible No hay for nada you. imposible para ti. There's nothing impossible for No hay you. nada imposible para ti. There's nothing impossible for No you. hay nada imposible. There's nothing impossible for you. Todo, Señor, Everything, Lord, lo que tú that you prometiste, promised, yo veré, I will see. yo veré en mi vida. I will see in my life. Cántale con todo tu corazón. Sing it with all Señor. your No hay heart. nada, There's no hay nada, nothing. Señor. No hay nada imposible There's para nothing ti, Señor. impossible for you. Tú abres camino en You medio, make en a way medio in the midst del desierto. of the desert. Yo veré. Cántale con todo tu corazón. Sing it to Señor, him. no hay nada imposible There's para ti. nothing impossible for God. Que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. Una vez más, con todo tu corazón, dile, Señor, No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. sí, Señor, hoy creemos, Señor, que no hay nada imposible para ti. And today we're believing that there's nothing impossible for Y you. saben algo, And parte you know de nuestro what? testimonio, Part of our testimony de cómo nosotros llegamos a la of iglesia, how we came to church fue porque una vez is estaba because predicando el pastor, one time pastor was preaching estaba al frente predicando, and he was ministrando, in the front preaching, y en ese momento a lo último and él at dijo, the end he said, si hay alguien enfermo, is there someone sick? que pase aquí al frente y vamos a Let them orar come por to él. the front and we're going to pray for them. En ese momento nuestra familia, creo que, no sé, bueno, Dios sabe sus cosas, todos estábamos enfermos. We were all sick in our family. Mi God knows how he works. hermano My brother, mayor tenía problemas de ansiedad, de nervios. my older brother had anxiety and nerve issues. Mi hermano Julián, el Julian. que le sigue, tenía problemas de soplo al corazón. He had like a hole in his heart. Le decían que tenía hasta los 12 años y a los 12 años él iba a estar en una silla de ruedas They por el would tell resto de su him vida. that at 12 he would be in a wheelchair for the rest of his life. Yo tenía también muchos problemas respiratorios. I had a lot of breathing problems. En ese momento mi mamá nos trajo ahí al In frente that moment, my mom brought us to the front, y el pastor oró por nosotros. and the pastor prayed for us.
Porque nosotros no solo oímos la palabra, Because we don't just listen to the word, sino creímos que esa but we palabra era believe verdad that word was true y que Dios nos iba a sanar. and that God was going to heal us. El pastor hizo una oración sencilla. The pastor made a simple prayer. Volvimos a nuestra casa We came home y de una manera sobrenatural in a supernatural way. los doctores empezaron a decir, oiga, pero ¿qué está pasando aquí? Doctors were saying, what's happening here? Este es el niño que me traían Is aquí this con el soplo the al kid they corazón. would bring me with the heart Este niño issue? ya está perfecto, este no tiene He's nada. perfect. He doesn't have anything. Había tranquilidad, había There was paz. tranquility. There was peace. Podía respirar, yo podía respirar I could bien. breathe Dios again. hizo la obra en God todos did nosotros. the word Denle un work in fuerte us. aplauso al Señor. Give him a mighty hand. Y hoy me gustaría hacer un llamado. And today I want to make an altar call. Si hay alguien que está enfermo If there's en someone este who's lugar, sick, si hay alguien que necesita is there someone oración, who tal needs vez un prayer, milagro a financiero, miracle? Maybe it could be le voy a financial. invitar que pase aquí al frente. Any miracle that you are Pase praying aquí al for, frente, come up to pase the aquí al front. frente. Porque hoy están los milagros Because today sucediendo. miracles are happening. La palabra del Señor es real. The word of God is Y lo real. que Él dice es real. And what he says in the word is true. Que si necesitamos sanidad, If you need healing, que si necesitamos algo, Él if ya you lo va a need hacer. something, he's going to do it. Y si creemos a la And palabra, if you believe to y the si la word, hacemos realidad, and if you make it a reality, eso va a suceder en it's nuestra going to vida. happen in your life. Así que con esa fe usted So venga I hoy want aquí you to al come frente. forward with faith. Si usted tiene tal vez un familiar If you tal have a vez, family member que maybe está enfermo, that is sick, vamos a orar por ellos we're going to pray over them today. y vamos a declarar And we're going to believe que la sanidad de Dios, that there is healing, que la restauración that the healing of God and restoration está disponible para is todos available nosotros. for all of us today. Es el Dios de lo imposible. No hay nada imposible para el Señor. Mire lo que pasó en mi vida años atrás. Look Tal at what vez- happened in my life years ago. Muy pequeño, no tenía la posibilidad de seguir adelante, de ser sanado. Maybe I didn't have a chance to be healed. Habían intentado todos los doctores, Doctors had tried everything. pero hay un Dios que es el Dios de lo But imposible. there is a God who's the God of the impossible. Que cuando le creemos a su That palabra y when la we hacemos una believe realidad, His word and we make it a Él hace lo reality, imposible He en does the nuestras vidas. impossible. Lo que ningún doctor possible. puede hacer, Él lo puede What hacer en no un doctor segundo. or man can do, He could do it in a second. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer. What we can't do, He can do. Y ahí donde está con toda su fe, And with all your faith, hoy levante sus manos al lift up Señor. your hands in faith. Y hoy vamos a hacer una And today we're going oración to do our prayer y a desatar el poder de and to milagros. release the power of miracles. Cosas sobrenaturales van a Supernatural ocurrir. things are going to happen this morning. Cosas sobrenaturales van a ocurrir. Supernatural things are going to occur. Señor, God, como tú lo predicaste, like you Señor, preached it, Lord, en tu palabra, in your word, que por tus llagas that by your wounds somos sanados. we are healed. Que por tus llagas, That by Señor, your wounds, Lord, hemos sido we've been restaurados. restored. Hoy creemos a tu palabra Today we believe in your word y creemos que la sanidad está para nosotros and that hoy. healing is available for us today. Creemos que la sanidad We believe that healing, tú ya la hiciste, you already conquered it. ya no la diste. You already gave it to 2000 us años atrás, 2,000 years ago a través de la cruz, through the cross, a través de las heridas, through your wounds. ya no la diste a You already nosotros. gave it to us. Hoy, Señor, And today, Lord, clamamos we cry out al poder de tu sangre to the power of your blood, y ordenamos, and we Señor, order it, a nuestro cuerpo order our bodies que sea sanado to be healed in the Por el name of poder Jesus
de la sangre de by the Jesucristo, power of the blood of Jesus Christ, hoy declara we declare que hay sanidad that there is sobre healing toda enfermedad. over every sickness. Hoy pon tu mano Today, put your hands en la parte afectada wherever you are, your affected area, y vas a sentir el and you're poder de going to la palabra de feel Dios. the power of the word of God. Algunos estaban luchando con problemas estomacales, Some of you guys were dealing with stomach issues, dolores de cabeza, headaches. muchas personas aún con ansiedad. A lot of you even dealing with anxiety. Hoy el Señor te sana. Today, Hoy el Señor te sana. today the Lord heals you. Hoy el Señor te sana. Today the Lord Lo heals que you. las pastillas, lo que los doctores no What habían podido pills hacer, couldn't do or doctors could do, hoy lo vas a recibir today you're going to receive it por in the el name of poder de la palabra Jesus. de Jesús. By the power of the Por word el of poder de la God. palabra de Jesús. By the power of the word of Si Jesus. necesitas un milagro If you need a financiero, financial miracle, hoy tú vas a confesar, today you're going to confess, Señor, Lord, hoy today confieso I confess que tú that you eres mi proveedor, are my provider, que tú that you eres el que me das are the one that gives, y eres el que va a and proveer you para are mi the one that casa. will provide for my home, Que no hay justo that there desamparado, is no just that is que abandoned, no hay justo que mendigue that there pan, is no just person that will beg for bread, sino que hay justo but there is a just que tú das that you en give abundancia, in abundance, que las puertas that the del doors cielo of se heaven abrirán are being para opened los for justos, those who are righteous, por cuanto hemos creído a tu because we palabra, believed in your por word, cuanto hemos creído because we believed a tu provisión, in your provision, en el nombre in poderoso the de name of Jesús. Jesus.